si avanzan las diapositivas. Bueno, entonces comenzamos hablando acerca de lo que viene a ser patología del tórax. Dentro de esto vamos a ver de inicio lo que viene a ser anatomía, vamos a hablar algo de lo que viene a ser cáncer del pulmón, vamos a hablar patologías benignas que pueden darse, anomalías congénitas que pueden llegar a presentarse. También vamos a hablar dentro de esto lo que viene a ser parte del mediastino y enfermedades de esta, principalmente lo que vienen a ser los tumores mediastínicos, sobre todo el pulmón. Y vamos a ver los derrames, los tipos de derrames que existen de igual manera. La parte de lo que viene a ser el tórax, ustedes ya saben que es una cavidad compuesta por la parte ósea y por la parte muscular, ¿no? Entonces, eso lo ha hecho en su disección, me imagino que ha hecho así de bonito. Y la anatomía, ¿ya? La anatomía es muy importante porque esa estructura ósea y muscular nos va a permitir a nosotros llegar a proteger estructuras importantes, ¿no? Corazón, la parte de los pulmones y también lo que se encuentra en la línea media, como el esófago, la tráquea, ¿no? Que son estructuras muy importantes. Dentro de lo que viene a ser lo que es la parte de tórax, tenemos que tener en cuenta que igual que en la parte abdominal vamos a tener, ¿no? Una capa que es visceral y una capa que va a llegar a recubrir la parte parietal, que es la pared torácica. Y es por eso que vamos a tener una pleura parietal y una pleura visceral, que es un espacio en el cual sí existe líquido en muy escasa cantidad, el cual evita, ¿no? Que se adhieran las pleuras entre sí, ¿no? Y puede existir ese deslizamiento cuando tenemos el proceso de la inspiración y de la expiración. Pero a la vez es en ese espacio en el cual se van a producir los derrames, el derrame pleural, el pneumotórax, que vamos a llegar a tener diversos tipos de derrames, como ser un pneumotórax, como ser un kilotórax, o también los empiemas torácicos, ¿no? ¿Cuál va a ser la función? La pleura parietal recubre todo lo que viene a ser pared torácica, mediastino, la parte del diafragma y la parte del pericardio. Y la pleura visceral recubre lo que viene a ser principalmente el pulmón, y es a la vez una estructura que va a permitir la división o la separación de los lóbulos pulmonares. Porque hay que tener en cuenta que tenemos en el lado derecho 3 lóbulos y en el lado izquierdo 2, ¿no? Como ya les dije, en el espacio pleural es donde se produce lo que viene a ser la acumulación de líquidos, y ahí es donde también se pueden desencadenar los procesos tumorales, ¿ya? Los espacios pleurales efectivamente van a estar separados entre el lado derecho y el lado izquierdo a través de lo que viene a ser el mediastino. Este es un corte sagital, lo que ustedes pueden llegar a ver, la estructura ósea, la estructura muscular, y tenemos lo que viene a ser la parte del corazón y todas las estructuras que vayan a encontrarse dentro de lo que viene a ser la cavidad torácica, ¿no? La aorta, tenemos lo que viene a ser de igual manera la vena cava superior, la vena cava inferior. Tenemos todas las estructuras que llegan a cubrir. Esto particularmente va a ser una imagen importante para que nosotros podamos ver lo que viene a ser la parte del mediastino. Por ejemplo, aquí podemos ver esta estructura que viene a ser el timo, ¿ya? Detrás de esto viene a ser mediastino anterior. Aquí tenemos el mediastino medio, aquí tenemos el mediastino posterior. Y cuando nosotros ya veamos mediastino, vamos a hablar de esas estructuras, ¿no? La parte de la disección que ustedes ya lo han hecho, ¿no? La cavidad torácica, separada de la parte abdominal por el músculo del diafragma, que también se pueden producir alteraciones a nivel del músculo del diafragma, sí, principalmente las hernias que se producen de manera congénita, como ser la de Bowdalek sobre todo, ¿no? O la de Morgagni de igual manera. Separados tenemos lo que viene a ser la parte del mediastino, que solamente ocupa la parte media, y tenemos la cavidad izquierda y la cavidad derecha, ¿no? Entonces, la pleura parietal, pleura visceral, y la pleura parietal, que viene a ser la parte más externa. La parte muscular vamos a llegar a tener 3 grandes grupos de nervios, los cuales van a estar divididos, y todos en realidad tienen función en lo que viene a ser la parte de la respiración, tanto en la parte de la inspiración como también en la parte de la expiración. Los grupos primarios son los más importantes en realidad, ellos son el diafragma y los músculos intercostales, y hay que tener en cuenta que todos los músculos intercostales, justo por la parte inferior de lo que viene a ser la costilla, van a discurrir por una vena, por una arteria y por un nervio, ¿ya? Que están estos totalmente cubiertos
porque si no nosotros podemos llegar a lesionarnos. Si se fijan en la parte inferior de cada reborde costal, tenemos lo que viene a ser el paquete vasculo-luminoso. Es por eso cuando nosotros colocamos un tubo de drenaje pleural o hacemos algún procedimiento en la parte del tórax, nunca nos vamos por el borde inferior. Siempre tenemos que hacer por el borde superior para no llegar a lesionar las estructuras, ¿no? Ya sea colocación de tubo de drenaje pleural o la colocación, digamos, de algún tipo de incisión, siempre hacerlo por lo que viene a ser el borde superior, no tanto así por el borde inferior para evitar lesiones. De igual manera vamos a llegar a tener los músculos extrínsecos, como sea el dorsal ancho, el serrato anterior, los pectorales mayor y menor, y también los músculos cervicales, como sea el esternocleidomastoideo. Todos intervienen en lo que viene a ser la parte de lo que es la respiración. Los músculos secundarios, efectivamente, tenemos el esternocleidomastoideo, los serratos y también los elevadores de la postura, ¿ya? Y el tercer grupo en realidad son aquellos músculos que en realidad están unidos en la parte del tronco y están unidos a lo que vienen a ser los miembros superiores. Estos ayudan mucho en lo que viene a ser la parte de la inspiración y la respiración, y estos incluso son músculos accesorios, ¿no? Todo lo que ustedes han visto en la anatomía se resume en esta imagen en realidad, ¿no? Las inserciones, las funciones de cada uno de los músculos como tal. Dentro de lo que viene a ser la cavidad torácica tenemos que tener en cuenta que también la clavícula forma una parte importante para proteger estructuras que son de suma importancia, principalmente lo que viene a ser la arteria, lo que viene a ser la subclavia, ¿no? Y también lo que viene a ser la subclavia principalmente. Muchas veces al momento de contar nos confundimos porque no identificamos adecuadamente lo que viene a ser la primera costilla, que se encuentra justo por detrás de la clavícula. ¿Por qué es importante? Porque son puntos de referencia, porque cuando hacemos una colocación de un acceso venoso central, la subclavia justo se encuentra por debajo de la clavícula. Y nosotros tenemos que apuntar hacia ese lugar para que nosotros podamos funcionar adecuadamente esta vena, ¿no? Para hacer la colocación de los accesos venosos centrales. Dentro de lo que viene a ser, hemos visto que hay diversas estructuras. Entonces hemos visto las estructuras las cuales a nosotros nos permiten de soporte y también de protección, ¿no? Pero las estructuras internas vamos a llegar a tener la tráquea, la laringe, el esófago. Y va a haber también alteraciones que se puede llegar a producir en muy baja frecuencia en estas estructuras como tal. La tráquea, como ustedes ven acá, longitud 12 centímetros aproximadamente, en su totalidad viene a ser cartilaginosa, ¿no? Llega a tener una forma de nacer, pero existe uno de estos anillos que no llega a tener completamente una estructura cartilaginosa y llega a ser completa como tal. Ahora la vamos a ver. Existen entre 18 y 22 anillos que llegan a componer lo que viene a ser la tráquea, ¿no? Toda la parte anterior y lateral de esos anillos vienen a ser totalmente cartilaginosos y la parte posterior viene a ser totalmente membranoso, ¿no? Es por eso que es una estructura que tiene una forma de una C. Aquí lo vamos a ver. Estos son los anillos traqueales, ¿no? Una forma de una C, toda la parte anterior y lateral viene a ser cartilaginoso, la parte posterior viene a ser membranoso. Tiene un déficit de irrigación, no tiene una buena irrigación lo que viene a ser la tráquea. Y lo que viene a ser el cartílago cricoides, que es que es el primero en realidad de los anillos, es la estructura más completa que existe y es la única que no tiene esa forma de C así como tal, ¿ya? Diámetros es importante saberlo porque después de esto existe lo que vienen a ser las estenosis traqueales, principalmente en pacientes que han llegado a tener intubaciones traqueales prolongadas o los cuales se han realizado traqueostomías o en pacientes con procesos tumorales. La laringe, efectivamente, es una estructura que se encuentra por encima de la tráquea, ¿no? El límite para separar la laringe de la tráquea viene a ser el cartílago cricoides, que les dije. Es el único anillo y es el primero en realidad desde la tráquea que está compuesto en su totalidad por cartílago. El resto es cartílago y la parte membranosa en la parte posterior en su unión con el esófago. ¿Me estás saboteando? El esófago, de igual manera, en unión estrictamente con lo que viene a ser la tráquea, ¿no? Tenemos la tráquea y posterior se encuentra el esófago, ¿no?
Esto es muy importante saberlo, principalmente cuando nosotros hacemos lo que viene a ser la colocación de lo que son las traqueostomías, ¿no? Ya sea quirúrgica o también hacerlo por una vía percutánea, porque muchas veces el cartílago suele ser bastante delgado y podemos ingresar directamente hacia el esófago, a veces con una simple incisión. Entonces hay que trabajar con mucho cuidado acá para no pasarnos hasta la parte del esófago, ¿no? Y no llegar a lesionarnos. La tráquea es una estructura que al ser cartilaginoso tiene una irrigación sanguínea bastante pobre. Por eso, cuando existe una lesión en tráquea o hacer estructuras a nivel de tráquea, existe mucho riesgo de lo que viene a ser la necrosis, porque no existe una adecuada irrigación, ¿ya? Entonces, ¿se puede realizar estructuras a nivel de tráquea? Sí se puede llegar a realizar, pero existe el riesgo de necrosis, ¿ya? No es lo mismo suturar esófago que suturar una tráquea, por el riesgo o por el tipo de irrigación que llega a tener. Quieres dar la irrigación a la tráquea, tiroidea inferior, la torácica interna, la intercostal superior y ramas de la parte bronquial. La parte pulmonar, como hemos visto, los pulmones, y ustedes ya saben, el 80% de su volumen es totalmente aire, ¿ya? Del pulmón. El 10% viene a ser la sangre y 10% el tejido sólido. O sea, su mayor composición del pulmón viene a ser el aire, 80%. Y de esa estructura sólida que nosotros llegamos a tener, el 50% está conformado principalmente por lo que viene a ser los alveolos, ¿no? Que viene a ser el 50% de todo el volumen pulmonar que se encuentra en esos alveolos. Como hemos visto, pulmones tenemos 5 lóbulos, 3 en el lado derecho y 2 en el lado izquierdo, separados por las fisuras, o las fisuras que también se los llegan a conocer, que son horizontales y otras que llegan a ser de igual manera vertical, ¿no? Y todos estos van a estar separados a través de lo que viene a ser la pleura parietal, la pleura visceral, ¿no? Tenemos los 3 lóbulos en el lado derecho y en el lado izquierdo solamente 2 lóbulos. Y esa es la disposición de lo que viene a ser, ¿no? Los segmentos broncopulmonares de acuerdo a lo que viene a ser la segmentación que se llega a tener en la parte pulmonar. Entonces, el pulmón efectivamente tiene un doble suministro de sangre, porque es ahí donde se llega a oxigenar la parte de la sangre, ¿no? Por un lado va a llegar al pulmón la sangre no oxigenada a través de lo que viene a ser el ventrículo derecho por la arteria pulmonar, y después de oxigenarse pasa luego al torrente sanguíneo, ¿no? Que se oxigena a nivel del pulmón, pasa a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Es el único lugar donde ocurre entrar, ¿no? Arteria pulmonar, sangre no oxigenada, y las venas pulmonares, sangre oxigenada. De igual manera, la parte de la irrigación se puede dar por diversas arterias, y el parénquima pulmonar hay que tener en cuenta que no tiene ninguna inervación, por lo cual el pulmón no llega a doler. ¿Qué es lo que duele? La pleura visceral, ¿no? Entonces el pulmón no llega a tener un dolor en realidad. No existe el dolor del pulmón. Lo que les duele viene a ser la pleura visceral. Eso es lo que llega a molestar, ¿ya? Mediastino. Ya hemos visto en ese corte sagital, ¿no? Lo que viene a ser mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. ¿Es importante delimitarlo? Sí. Tenemos 3 cavidades dentro del mediastino. Cada uno va a llegar a tener estructuras importantes. ¿Cuáles van a ser nuestros límites para determinar mediastino? Solamente se encuentran en la parte media del tórax. Entonces, en la parte superior vamos a tener la abertura torácica, en la parte inferior el diafragma, en la parte anterior el esternón, en la parte posterior lo que viene a ser la columna vertebral, y en la parte medial la pleura parietal. Así como lo hemos visto acá, ¿no? Esta viene a ser la parte superior del mediastino, diafragma, la parte inferior, lo que viene a ser el esternón, la parte anterior, la parte que es la columna, la parte posterior, ¿no? Y medialmente lo que viene a ser la pleura parietal. ¿Por qué es importante saber del mediastino? Porque muchos de los procesos tumorales, sobre todo las metástasis, se pueden llegar a dar a
a nivel lo que viene a ser el mediastino. Por contigüidad fácilmente pueden llegar a afectar la parte mediastínica. Es por eso que en mediastino tenemos tres compartimentos, que es el anterior superior, el medio y el posterior. ¿Ya? Dentro de esto vamos a encontrar diversas estructuras que van a llegar a ser muy importantes. Compartimiento lo que viene a ser anterior superior, que es todo esto. Esto es el anterior superior. Mediastino medio y el mediastino posterior. ¿Ya? ¿Qué estructuras vamos a encontrar en cada una de ellas? En el anterior superior, lo más importante es el timo. ¿Ya? Esa va a ser la principal estructura que vamos a encontrar en el mediastino anterior superior. Que existen procesos tumorales específicamente del timo, son los timomas, que tenemos en edades bastante frecuentes, principalmente en lo que viene a ser en edades, en la niñez sobre todo. Luego tenemos el mediastino medio, este sí llega a tener estructuras más importantes, como es el corazón, tenemos el pericardio, los grandes vasos, también tenemos la tráquea, los bronquios, los nervios, principalmente el frénico, el vago y el arículo. Y en la parte posterior, ¿ya? Vamos a llegar a tener sobre todo el esófago, vamos a llegar a tener la aorta descendente, vamos a llegar a tener el conducto torácico, que es muy importante, y también los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, cada uno de los componentes del mediastino va a llegar a tener diversas estructuras en su interior. Entonces, mediastino antero superior, no es por si acaso todo esto. El mediastino antero superior solamente es esta parte. ¿Ya? Y este es el timo, ¿no? Es la única estructura que vamos a encontrar lo que viene a ser el mediastino antero superior. ¿Ya? Mediastino medio, ahí hablamos de lo que viene de la parte del corazón, los grandes vasos que veíamos, lo que viene a ser la tráquea, ¿no? Los nervios principalmente. Aquí se puede ver muy bien ambos, mediastino anterior, mediastino medio con todas sus estructuras y mediastino posterior. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, en el diafragma, que es un músculo muy importante para nosotros, para que interviene en la parte de la respiración y aparte nos permite a nosotros separar la cavidad torácica de lo que viene a ser la cavidad abdominal, vamos a llegar a tener alteraciones. Y eso está en relación principalmente con lo que viene a ser dos hernias, que son la hernia de Bowdalek y la hernia de Morgagni. Estos llegan a ser ya congénitas en realidad, desde el nacimiento se llegan a dar estos defectos. Hay que tener en cuenta que existen orificios igualmente naturales, por donde van a pasar las estructuras del tórax hacia el abdomen. En la parte anterior, la parte del esófago, ¿no? El hiato esofágico. Y en la parte posterior vamos a llegar a tener para los grandes vasos. Es por eso que en este hiato esofágico es acá donde se puede dar la primera patología, que vienen a ser las hernias de hiato, ¿no? Que está en relación con la suspensión de lo que es el esófago y el estómago hacia la cavidad torácica por una apertura amplia del hiato. Las congénitas, tenemos la de Bowdalek y tenemos la de Morgagni. Características, solamente la característica es por su disponibilidad o por su posición. Las de Bowdalek siempre se encuentran en la parte posterior, ya sea al lado derecho o irse del lado izquierdo. Este viene a ser un defecto congénito en relación a una hernia de Bowdalek. Mientras que las de Morgagni siempre se van a llegar a dar en la parte anterior, ¿ya? Siempre. Entonces, son los defectos que se pueden llegar a dar tanto en la parte del lado derecho como también del lado izquierdo. Cuando nosotros vamos a hacer siempre una cirugía pulmonar, que acá en Bolivia se hacen en centros muy especializados, sobre todo, hay que seleccionar muy bien a los pacientes, ¿ya? O sea, cuando hacemos cirugías de pulmón, las cirugías más grandes que se puede llegar a realizar es, digamos, hacer una neumonectomía total, o sea, sacar todo el pulmón del lado derecho, sacar todo el pulmón del lado izquierdo, o hacer lo que viene a ser
las segmentectomías o las lobectomías. Sacar solamente un lóbulo del pulmón derecho o un lóbulo del pulmón izquierdo. ¿Ya? Esas llegan a ser las cirugías más grandes en realidad que se llega a realizar dentro de la parte pulmonar. Y acá efectivamente para realizar ese tipo de cirugías debemos tener una buena selección de pacientes. Porque no es lo mismo realizar, por ejemplo, una videotoracoscopía para drenar lo que es un empiema, hacer una pleurodesis sobre todo, o para sacar una biopsia nada más, que realizar ese tipo de cirugías que llegan a ser mucho más grandes, ¿no? Para cirugías grandes requerimos sí o sí una selección adecuada de pacientes. ¿Y en qué nos vamos a basar? Tenemos que valorar principalmente cuál va a ser la capacidad, ¿no?, cardiopulmonar, que un paciente pueda tolerar esa cirugía. El tabaco, que es un factor muy importante en el cual, aparte de tener su predisposición para un cáncer de pulmón, efectivamente es una complicación que puede ocasionar en la parte postoperatoria. Es por eso que todo paciente que sea sometido a una cirugía pulmonar, estamos hablando de resecciones, ¿no?, ya sean pulmonares o oculares, se debe disminuir o en lo posible se debe dejar de fumar unas 4 a 8 semanas antes de realizar la cirugía. ¿Ya? Eso con el fin de disminuir las complicaciones en el postoperatorio. Siempre todo paciente que va a ser sometido a una cirugía por el tiempo que se realiza el quirúrgico, no es una cirugía de vesícula que lo puedes realizar en 20 minutos o en 40 minutos, sino que son cirugías que duran a veces más de 2 horas, es muy importante realizar la profilaxis antitrombótica, ¿no?, para disminuir los riesgos de trombosis venosa profunda. ¿Ya? ¿Y cómo realizamos las profilaxis antitrombóticas? Podemos utilizar heparina subcutánea, como también es importante asociar o si no utilizar medias de compresión. ¿Ya? En cirugías grandes es muy importante realizar las profilaxis antitrombóticas. ¿Ya? Complicación más temida de la trombosis venosa profunda, lo que viene a ser el tromboembolismo pulmonar, lo que viene a ser el TEP. Eso es lo que les llega a matar, mortalidad muy alta. También tenemos que evaluar lo que viene a ser la parte fisiológica. Y dentro de la parte fisiológica nosotros vamos a evaluar, siempre realizando de inicio unas radiografías de tórax. ¿Ya? Cuando nosotros queremos ver la parte pulmonar y la parte ósea, sobre todo pedimos una radiografía de tórax AP, ¿no? Si queremos ver la parte cardíaca, sobre todo, pedimos una radiografía de tórax PA, ¿no? Luego, hacer la espirometría. Es muy importante para nosotros realizar espirometría para poder medir los volúmenes pulmonares. Entonces, todo paciente debe ser sometido a una espirometría, que es parte de los estudios preoperatorios para lo que viene a ser una cirugía pulmonar. De igual manera, es importante determinar lo que viene a ser el volumen expiratorio forzado. ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Porque vamos a poder saber nosotros con qué es el volumen expiratorio forzado, saber cuál va a ser la reserva pulmonar postoperatoria, si este paciente va a poder tolerar tranquilamente el postoperatorio sin tener complicaciones. Aparte de eso, si nosotros tenemos un valor mayor del 60%, el paciente quiere decir que sí puede tolerar la lobulectomía o sino también la neumonectomía. Pues si son menores a 30%, el riesgo de un postoperatorio que va a ser complicado es bastante alto. Por eso es importante en el preoperatorio realizar también lo que viene a ser el volumen expiratorio forzado. Y de igual manera valorar lo que viene a ser la capacidad vital forzada, en el cual nos va a indicar también si estos pacientes van a llegar a tolerar adecuadamente esa cirugía o tenemos mayores riesgos de complicaciones. Entonces, una vez que nosotros ya hemos seleccionado a nuestro paciente para saber el tipo de cirugía que le vamos a realizar y si este paciente es apto o no para un tipo de una cirugía torácica, nosotros lo que procedemos después es a saber qué tipo de incisiones vamos a realizar. Existen diversas incisiones a nivel del tórax a realizarlas como tal. Existen algunas que son muy comunes, otras que hoy en día no se realizan, porque llegan a ser muy complejas al momento de cerrar lo que viene a ser la pared torácica. Una de las que se realiza con frecuencia viene a ser la toracotomía anterolateral, que es una incisión que siempre, como hemos dicho, se hace sobre lo que viene a ser el borde superior de la costilla.
va desde lo que viene a ser la línea media, ¿no?, torácica anterior, desde el esternón, desde la parte media, hasta lo que viene a ser la línea medio axilar, ¿no?, siempre en este sentido. Este tipo de incisiones a nosotros nos permite realizar cirugías, sobre todo en la parte del corazón, nos permite realizar masajes cardíacos abiertos y también realizar resecciones pulmonares, ¿ya? Es una incisión que hoy en día se llega a utilizar. Pero estas son las incisiones que se realizan con mayor frecuencia y es por eso que se considera la toracotomía universal, ¿ya? Es considerada la toracotomía posterolateral. Es una incisión la cual va desde el espacio infraescapular, por debajo de lo que viene a ser la escápula, y siempre va en sentido anterior hasta la línea media mamilar, o sea que en línea medio clavicular, ¿ya? Si se fija muy bien, nos da una muy buena exposición. Nos ayuda mucho para hacer cirugías pulmonares, hacer resecciones pulmonares, nos ayuda mucho con cirugías de esófago. Para hernias de hiato es una de las incisiones muy buenas para tener una buena visión. También nos ayuda mucho para las cirugías cardíacas y también para los grandes vasos, ¿no? Efectivamente, las cicatrizaciones a veces no llegan a ser las mejores, pero esa llega a ser la universal. Ahora, este tipo de incisiones hoy en día ya no se llegan a realizar, ¿ya?, que son las toracotomías axilares verticales. ¿Por qué? Porque es una incisión que se realiza ya sea sobre la línea axilar anterior, media o posterior. Pero al realizar este tipo de incisiones tenemos que seccionar varias costillas, ¿no? Es por eso que no se llega a realizar ya este tipo de incisiones. Con las anteriores, con la posterolateral y con la anteromedial, si se dan cuenta, solamente tú tienes buenos separadores, solamente separas, no llegas a seccionar para nada las costillas, ¿no? Así de esta manera. No hay necesidad de seccionar la parte ósea. Antes se utilizaba así, sobre todo principalmente para cambios valvulares, quistes pulmonares, como también para el cáncer de pulmón. Y las incisiones que hoy en día se hacen en lo que viene a ser cirugías cardíacas, la estenotomía vertical. Es una incisión que se realiza de manera vertical sobre todo lo que viene a ser la línea media del apéndice sifoides, justo por la parte media. Esta es la cirugía o la incisión ideal para cirugías cardíacas, ¿no?, o también de grandes vasos, o de cambio de válvula, o si queremos hacer bypasses coronarios, o si queremos hacer un cambio de válvula aórtica, un cambio de válvula pulmonar. Esta es la incisión más adecuada porque vamos a tener una buena incisión y una buena exposición de todo lo que viene a ser el corazón y los grandes vasos, ¿ya? Acá sí o sí se llega a seccionar el esternón, ¿no? Se lo divide en dos con una sierra y de igual manera se hace suturas a nivel del esternón con alambres, ¿no?, especiales para unir nuevamente la estructura ósea, ¿ya? ¿Alguna duda que tengan hasta ahí, chicos? Hoy en día, efectivamente, con lo que viene a ser la parte laparoscópica, se puede hacer lobotomías laparoscópicas, se puede hacer neumotomías laparoscópicas de igual manera, ¿no? Pero requiere un gran adiestramiento para evitar complicaciones. Ya se puede realizar. O también las cirugías híbridas. La laparoscopía te ayuda mucho a tener una mejor visualización. Puedes identificar de una manera más adecuada los vasos, puedes ligarlos, puedes llegar a seccionarlos. Y ya después, una parte, cuando ya has hecho la parte más importante, más delicada, ya después con una incisión ya procesas a hacer el resto de la cirugía, ¿no? Eso viene a ser la cirugía híbrida, la combinación de dos técnicas, abierta y laparoscópica, entonces robótica y abierta, entonces endoscópica y abierta, ¿no? Entonces son diversos tipos de cirugías que hoy en día se llegan a realizar. Las lesiones a nivel del pulmón. Dentro del pulmón podemos tener diversos tipos de lesiones. Tenemos las lesiones sobre todo que se denominan las lesiones congénitas. Dentro de esto podemos llegar a tener las agenesias bilaterales, las agenesias unilaterales,
las hipoplasias y las enfermedades de la membrana hialina. La agenesia, como dice, es la ausencia del pulmón. ¿Se puede dar de manera unilateral? Sí. De la frecuencia bastante baja y efectivamente, la ausencia de ambos pulmones, la mortalidad es 100%, ¿no? Pero también se puede dar las agenesias unilaterales. Se da sobre todo el pulmón del lado izquierdo y en menor frecuencia el del lado derecho. ¿Ya? Entonces, tenemos una agenesia unilateral, lo más frecuente es que encontremos en el lado izquierdo, no encontremos, mejor dicho, un pulmón en el lado izquierdo. Las hipoplasias, esto se da sobre todo ya lo que viene a ser en el desarrollo del sistema alveolar, en alteración, y se da en los últimos meses de gestación. Pero es importante, no ya los ginecólogos cuando ven que están por la semana 28 hacen la valoración pulmonar para evitar lo que vienen a ser las hipoplasias pulmonares. ¿Ya? Y las enfermedades de membrana hialina, lo mismo, ¿no? Dificultad lo que viene a ser respiratorio lactante, es acá que sobre todo se puede dar en los prematuros, en los 24 a 28 semanas, sobre todo en madres que son diabéticas. ¿Ya? Y acá de igual manera hay que realizar lo que viene a ser la maduración pulmonar. Otro tipo de lesiones que se pueden llegar a dar son las lesiones quísticas. Características de las lesiones quísticas: la frecuencia es solamente 1 en cada 10.000 o hasta 35.000 nacidos. Una frecuencia bastante baja. Principalmente se da durante el desarrollo porque existe una alteración en la separación de la parte pulmonar. Clínicamente, 1/3 de los pacientes no tienen ningún tipo de sintomatología, 1/3 solamente se manifiesta con tos, y eso es muy importante saberlo, porque muchas veces niños o desde el nacimiento tienen solamente tos nada más, y no se llega al diagnóstico y puede ser que tenga una lesión quística a nivel pulmonar. ¿Ya? Y 1/3 de los casos se puede dar con procesos infecciosos respiratorios recurrentes, o si no, en algunas situaciones con hemoptisis. El tratamiento va a ser mucho dependiendo de lo que viene a ser la clínica, ¿no? El paciente que tiene cuestión de infecciones, antibiótico terapia, o si no, cuando ya viene a ser una tos muy persistente que no se ve con nada, vamos a realizar lo que viene a ser las resecciones quísticas. Y vemos la parte del cáncer del pulmón. Cáncer del pulmón, una patología muy importante a saberla y a conocer, igual que el cáncer de mama, no tanto así la de tiroides. ¿Por qué? Porque el cáncer de pulmón es uno de los problemas que hoy en día, ¿no?, a nivel mundial llega a tener un alto índice de mortalidad. Es una causa muy frecuente de mortalidad, tanto en hombres como también en mujeres, y llega a representar solamente el cáncer de pulmón el 13% de todos los procesos neoplásicos: mama, tiroides, próstata, colon, estómago. Solamente el cáncer de pulmón representa el 13% de todo lo que son los procesos neoplásicos, y el 26% está en relación con muertes en el cáncer de pulmón, sobre todo en lo que viene a ser la parte de Estados Unidos. Es por eso que hoy en día se hace mucho lo que viene a ser la parte de lo que viene a ser la parte de predisposición para evitar lo que viene a ser, ¿no?, la cultura de evitar de fumar. El tabaquismo efectivamente es la causa principal de lo que viene a ser el cáncer de pulmón. Hemos visto que se puede llegar a producir tanto en mujeres como en varones. Efectivamente, el cáncer de pulmón ha incrementado más en mujeres, porque hoy en día se ve que mujeres han aumentado lo que viene a ser el índice de tabaco, ¿no?, mientras que en varones se llega a mantener o hasta incluso llega a disminuir. Principal factor de riesgo, el tabaquismo. También existen otros factores de riesgo, como pueden ser los factores medioambientales, principalmente lo que viene a ser el arsénico, el cromo, puede estar en relación con el radón, puede estar con lo que viene a ser la exposición a radiaciones, la contaminación del aire, pero también se puede dar tabaquismo en pacientes que no llegan a ser fumadores, principalmente en aquellas personas que conviven con personas que llegan a fumar, ¿no? El hecho de que uno no fume, pero si vive con una persona que convive, que fuma constantemente, llega a tener también un factor de riesgo para tener un cáncer de pulmón. ¿Cuáles son los principales tipos histológicos? Son 4 principalmente: adenocarcinoma, epidermoide,
el de células grandes y el de células pequeñas. Cada una con sus propias características, al igual que en el cáncer de tiroides. Adenocarcinoma viene a ser uno de los más frecuentes que llega a tener, ¿ya? De todos los procesos neoplásicos, llega a representar aproximadamente el 45% de todos los cánceres pulmonares, ¿ya? O sea, es el tipo histológico más frecuente que nosotros vamos a llegar a identificar. Característica importante, que el adenocarcinoma se encuentra en la parte periférica, ¿ya? Esto se desarrolla desde el centro hacia lo que, o mejor, desde la parte externa hacia la parte del medio, ¿ya? Y efectivamente tiene riesgo de metástasis y sobre todo a nivel del sistema nervioso central. En segundo lugar tenemos lo que viene a ser el cáncer epidermoide, que este llega a representar el 30%, es el segundo en frecuencia. Característica, a diferencia del adenocarcinoma, este se localiza sobre todo en la parte central. Crece desde la parte del medio hacia la parte periférica, ¿ya? Y efectivamente, por la disposición y por su disposición y crecimiento en la parte central, es por eso que tiene una mayor afectación en la parte del bronquio, como también va a ocasionar compresiones por la cercanía que llega a tener. Característica importante, aparte de que crece en la parte medial del pulmón, es que este ocasiona necrosis, ¿no? Necrosis centrales, y aparte llegan a ocasionar cavitaciones. El carcinoma de células pequeñas representa solamente un 10%. Este sí tiene un mayor riesgo de metástasis a comparación del adenocarcinoma y también de lo que viene a ser el epidermoide, ¿ya? Y se desarrolla igual en la parte periférica, al igual que el adenocarcinoma. Mientras que el de células pequeñas representa el 20% de todos los tipos histológicos, pero este sí es el que hay que tener mayor cuidado porque viene a ser el más agresivo. Porque cuando nosotros diagnosticamos un cáncer de pulmón de tipo histológico, células pequeñas, casi el 100% de los pacientes llegan a tener metástasis, ¿no? Metástasis a distancia. Afectación de igual manera que lo que viene a ser el epidermoide en la parte central, ¿no? Entonces son los 4 tipos histológicos más frecuentes dentro de lo que viene a ser el cáncer pulmonar. Diagnóstico suele ser bastante complicado en el cáncer de pulmón. Llegar a diagnosticar un cáncer pulmonar no llega a ser tan sencillo y los diagnosticamos sobre todo en etapas tardías, sobre todo cuando ya tenemos los síntomas constitucionales. Como os dije, es bastante dificultoso. Muchas veces podemos confundir un proceso benigno con un cáncer pulmonar. Bueno, aquí es muy importante realizar las biopsias. En el examen físico, los pacientes no llegan a tener alteraciones como tal, a no ser que sea una masa que sea bastante grande, en el cual ya afecta todo lo que viene a ser el sistema respiratorio. Sí podemos llegar a tener de etapa de inicio precoz la presencia de ganglios linfáticos. Que la presencia de ganglios linfáticos ya nos indica una presencia de metástasis, donde sobre todo supraclaviculares, ¿ya? Paciente con presencia de un ganglio supraclavicular, hay que llegar a hacer diagnóstico, ¿no?, de un cáncer de pulmón. Hay que hacer tomografía, hay que hacer todos los estudios para que nosotros podamos descartar un cáncer pulmonar, porque suele ser muchas veces el primer ganglio que suele llegar a afectarse, ¿ya? De igual manera se puede ver la parte cervical y efectivamente la presencia de un ganglio nos indica ya un proceso ya avanzado. De igual manera, los carcinomas que se llegan a presentar principalmente se puede llegar a dar en edades más tardías, entre los 50 y los 70 años, con antecedentes de tabaquismo. Estos pacientes por lo general pueden asociarse a sintomatología, tos, disnea, la presencia de un dolor a nivel de la pared torácica o también la presencia de hemoptisis. Muchas veces el primer diagnóstico que se realiza no solamente va a llegar a una sospecha diagnóstica, va a ser solamente con hemoptisis, ¿no? Va a ser con hemoptisis, alta sospecha también de un proceso neoplásmico. Métodos de diagnóstico. La radiografía no viene a ser un método muy adecuado.
¿Nos ayuda mucho a descartar otras patologías? Sí, pero muchas veces podemos llegar a tener este tipo de imágenes. No es el método más idóneo para diagnosticar un cáncer de pulmón, ¿ya? Y si lo vemos, muy probablemente ya sea en una fase mucho más avanzada y lo podemos llegar a identificar. Siempre hay que pedir la radiografía del pulmón, la radiografía torácica, tanto de manera antero-posterior como también de parte lateral, ¿ya? Estudios más específicos, la tomografía. La tomografía yo voy a poder ver idóneamente dónde se encuentra el proceso tumoral, si existe ya metástasis o no. Pero el más específico para ver metástasis va a llegar a ser el PET scan, ¿ya? Con el PET scan yo puedo ver el proceso tumoral, si se fijan es la misma masa tumoral, pero voy a poder ver si existe infiltración ósea o no, algo que muchas veces con la tomografía no puedo llegar a ver. Y acá sí voy a poder ver la evidencia de presencias de compromiso metastásico. Otro estudio que es muy importante, sobre todo en los de tipo epidermoide, porque viene a ser en el crecimiento central o supervisión en la parte central, viene a ser realizar un broncoscopio, ya sea rígido o flexible. Porque hemos visto que existen estirpes o tipos histológicos que se presentan en la parte central del pulmón y esos llegan a invadir los bronquios fácilmente, ¿no? Y con esto vamos a poder identificar los procesos tumorales. Y solamente a veces con lo que es un fibrobroncoscopio, ya sea rígido o ya sea flexible, puedo realizar biopsias. Ya es un estudio también que es de importancia para el diagnóstico del cáncer de pulmón. Como todo proceso neoplásico, el TNM va a llegar a ser importante de saber. ¿Qué vamos a evidenciar? Dentro de esto vamos a ver, este es el actualizado. El T, tumor primario, T0, no hay tumor primario, T y S, carcinoma in situ, ¿ya? Y luego ya tenemos lo que viene a ser T1, T2, T3 y T4. ¿En qué varía? En el tamaño. T1, un tumor de menos de 3 centímetros. Un T2, un tumor que sea entre 3 hasta 5 centímetros. Un T3, un tumor que mide más de 5 centímetros, pero menos de 7. Y un tumor, un T4, cuando tenemos un tumor que mide más de 7 centímetros. ¿Ya? Efectivamente existen las subdivisiones, pero vamos a entrar en detalle en esto. ¿Ya? Entonces, T1 menos lo que viene a ser de 3 centímetros, T2 entre 3 y 5, T3 entre 5 y 7, y T4 más de 7 centímetros. Todo esto viene a ser la cadena ganglionar, ¿no? Que viene a ser bastante compleja. Entonces, en el N, ¿qué vamos a llegar a valorar? Sobre todo, lo que viene a ser la afectación, no en cantidad de los ganglios, como veíamos en otros, ¿no? Que te decían hasta 3 N1, de 3 a 7 venía a ser N2. Aquí valoramos de otra manera. NX, cuando los ganglios no pueden ser valorados, N0, que no hay ganglios. Ahora, N1 vamos a valorar cuando existen ganglios que ya lleguen a ser peribronquiales o ganglios ileales. Pero estos ganglios tienen que ser homolaterales. ¿Qué quiere decir? Que si el tumor está en el lado derecho, tiene que afectar solamente los ganglios peribronquiales del lado derecho, no puede ser el lado izquierdo. En el N2 vamos a llegar a tener los ganglios afectación mediastínicos, ¿ya? De igual manera tienen que ser homolaterales o también los subcarinales. En el N3 es cuando ya tenemos afectación contralateral, ya sean mediastínicos, ya sean ileales o ya lleguen a ser bronquiales, pero que lleguen a ser contralaterales, ¿ya? Entonces aquí no valoramos cantidad de ganglios, sino afectación, ya sea homolateral, contralateral, o si no, cuál va a ser la estructura afectada para hablar
de N1, N2 o N3, ¿ya? Y el M, que siempre viene a ser más sencillo. M0 sin metástasis y M1 metástasis a distancia. Que efectivamente dentro de esto podemos hablar M1A, M1B y M1C. El M1C, por ejemplo, cuando existe ya metástasis a uno o más órganos extratorácicos. M1B a distancia en órganos extratorácicos de igual manera. Y el N1A principalmente cuando existe afectación de metástasis hacia el lóbulo contralateral, ¿no? Hacia el lado contrario. Y todo eso es importante para lo que viene a ser el estadiaje, ¿no? El estadiaje nos sirve para nosotros para determinar la supervivencia o la sobrevida de lo que viene a ser a los 5 años, que viene a ser lo más importante que nosotros debemos llegar a valorar, ¿no? Estadios tempranos, siempre cualquier proceso neoplásico, la supervivencia va a llegar a ser mucho mayor. Estadios tardíos, la supervivencia de los 5 años va a llegar a ser mucho menor. En porcentajes, estadios tempranos, 73, 58, 46%, mucho más alto, y en estadios tardíos viene a ser mucho menor, ¿no? 9, 13%, un porcentaje muy bajo. Tratamiento, todo depende de lo que viene a ser el estadiaje. Estadio 1 y 2, muchos de ellos con cirugía, una buena resección, se los puede llegar a curar, ¿ya? ¿Se puede asociar radioterapia? Sí, principalmente en aquellos pacientes que no son compatibles a una resección, ¿no? O que no quieren someterse a una cirugía. También nos ayuda la radioterapia a disminuir el tamaño del tumor y después realizar una cirugía. Estadios avanzados, en el estadio 4 ya hay metástasis. Estos pacientes ya no pueden recibir una cirugía, a no ser que tenga un gran compromiso bilateral, y estos pacientes, por la sintomatología que llegan a tener, deben sí o sí recibir solamente con un fin paliativo, ¿no? Y no así con un fin curativo. En estos pacientes se puede utilizar una radio, una quimioterapia. Efectivamente, la supervivencia a los 5 años va a llegar a ser mucho menor. Estadios intermedios, como ser el estadio 3 sobre todo, hay que valorar mucho. El tamaño del tumor, la edad del paciente, debemos valorar compromiso de estructuras adyacentes, ¿no? Hay que valorar el tipo de metástasis que llega a tener. Si es un paciente que puede ser operable, hacemos la cirugía y hacemos tratamiento adyuvante, radio o quimioterapia. Si es un tumor grande, que ya tiene una metástasis a distancia bien marcada, estos pacientes por lo general ya no van a una cirugía, sino solamente podemos realizar una quimio o una radioterapia, ¿no? O si no, tratar de disminuir el tamaño del tumor quirúrgicamente con el fin de un fin paliativo nada más y asociar posteriormente una quimio y una radioterapia. El tratamiento local se puede realizar sobre todo en estadios tempranos. Efectivamente esto está en relación con lo que vienen a ser las resecciones del tumor, las tumorectomías nada más, o sobre todo lo que vienen a ser las lobectomías. Diferencia entre lo que viene a ser tomografía y PET-scan, ¿ya? Tomografía, si ustedes ven, acá yo puedo ver el proceso neoplásico, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Este es el cáncer pulmonar bilateral, aquí hay uno y aquí hay otro, pero yo acá no puedo ver si existe metástasis o compromiso de otros lugares. Con el PET-scan, por ejemplo, mi imagen de acá concuerda con esta. La que yo tengo acá concuerda con esta. Esta que a veces no se la puede ver, como la he visto, en el PET-scan la puedo llegar a ver. De igual manera las metástasis óseas. Esto ya es una metástasis ósea hacia la parte de lo que viene a ser la columna vertebral, que acá no se la llega a ver. Por eso el PET-scan es un estudio muy importante que nos permite determinar metástasis, ¿ya? La imagen de abajo, lo mismo. Acá fácilmente yo puedo ver el proceso tumoral, ¿no? Bastante grande. Estas imágenes de acá
podrían ser sospechosos. Pero el PET scan ya nos muestra, ¿no?, la misma imagen, y las que eran sospechosas nos llega a confirmar, ¿no? Hay metástasis, sí, ¿no?, que se lo ve muy bien en la parte del cuerpo vertebral, que muchas veces acá no nos puede ver. Efectivamente, eso depende mucho quién se lo llegue a informar, porque a veces hay cada imagenólogo, a veces que hay, que a veces en vez de ayudarte te confunde más. También podemos ver ese tipo de imágenes, ¿no?, tomográficamente, que son bien demostradas, ¿no? Acá ya no hay dónde perderse, pero como son muy pequeñas, a veces el PET scan nos ayuda. Pero sí, hagamos tomografía y hagamos diagnóstico, hay que hacer PET scan para ver metástasis, ¿no?, sobre todo ósea. Aquí, por ejemplo, en estos no se llega a ver adecuadamente, ¿no? Pero les decía, la radiografía no es un buen método. Acá, ¿dónde estaría? Ese es el tumor. Y acá, sobre todo, podemos verlo por la flecha. Que si no fuese por la flecha, incluso podemos ver que puede ser una falla de artefacto, incluso, ¿no? Entonces, no es el mejor método. Nos ayuda mucho, sí, a hacer diagnósticos diferenciales. Ya, hagamos tomografía y PET scan, ¿no? Cuando se hacen las lobectomías, podemos ver los procesos tumorales, ¿no? Y eso sí o sí hay que hacer una histopatología. ¿Listo? Quedamos ahí, chicos, y después continuamos ya el día viernes a las 6:30, por si acaso es la clase.